¿Te imaginas ofrecer tu casa con todo el amor para celebrar el cumpleaños de tu nieta? Y que te respondan con una sonrisa fría: ¿ya la celebramos sin ti? Eso fue lo que me pasó a mí. En un solo segundo sentí que la vida me arrancaba el corazón, que todos mis sacrificios no habían valido nada. Pero esa herida, que parecía imposible de sanar, se convirtió en la puerta hacia mi transformación. Porque lo que empezó como la humillación más grande, terminó siendo el momento en que aprendí a decir basta. Cuando escuché esas palabras, sentí que el piso bajo mis pies se resbalaba como mosaico mojado. Ya la celebramos sin ti. Se quedó flotando en el aire, cortándome la respiración. Mi sonrisa, esa que yo llevaba lista para mi nieta, se me quebró en la cara. Abrí la boca, pero no salió nada, solo un suspiro que sabía a vergüenza. Yo solo quería ofrecer mi casa, mis flores, mi patio con lucecitas. Solo quería ver sus ojitos frente al pastel. Personas especiales, personas especiales. La frase me rebotaba en la cabeza como una puerta que no se abre. Y yo, ¿en qué cajón me habían dejado? Mi nuera me miró con esa sonrisa fría que no llega a los ojos, como si todo fuera un trámite. Mi hijo estaba a su lado, rígido, con la mirada clavada en el piso, cómplice de un silencio que dolía más que un grito. Sentí la garganta cerrarse, como si me hubieran apretado con un lazo. Yo llevaba en la bolsa las llaves, lista para decir: mi casa es su casa. Pero la puerta ya estaba cerrada desde antes de tocarla. Quise preguntar por qué, quise reclamar, quise llorar. Me tragué todo, como quien se traga un vaso de agua con clavos. Y por dentro, algo comenzó a romperse. Imaginé el mantel blanco extendido, los globos dorados, el olor a vainilla del pastel que pensaba encargar. En mi closet me esperaba el vestido azul marino y esos zapatos que me hacían sentir ligera. Todo eso, de pronto, parecía una broma pesada. El teléfono en mi mano se volvió una piedra húmeda y me jaló hacia el suelo. ¿En qué momento dejé de ser bienvenida? ¿En qué momento pasé de ser familia a ser estorbo? Personas especiales. Repetí bajito, como si al repetirlo entendiera el chiste cruel. No me reí. Mi hijo levantó la vista apenas un segundo, y en ese segundo lo vi chiquito, como cuando le curaba las rodillas raspadas. Luego volvió a bajar los ojos, y ese gesto me rasgó el pecho. Sentí que mi nombre se caía de su boca antes de salir. Nadie me dijo: perdón, suegra. Nadie me dijo: luego platicamos. Me quedé parada como adorno mal puesto en una sala ajena. Mis manos buscaban algo que sostener y solo encontraron aire. La vergüenza me ardía en la nuca. Me di cuenta de que nadie iba a mover un dedo por mí. No soy una mujer que pase necesidad, gracias a Dios y a mi trabajo de toda la vida. Tengo mi casa, mis ahorros, mis gustos sencillos, mi café de olla, mis plantas, mis libros subrayados. Abrí tantas veces la puerta para salvarles el día, cuando les faltó para la renta, cuando se enfermó la niña, cuando se descompuso el refri. Presté coche, presté comedor, presté abrazos. Fui banco, fui enfermera, fui chofer, fui nana. ¿Y hoy qué era? Una sombra fuera de la foto. Personas especiales. Qué ironía tan fea. No quise hacer escándalo en la calle del fraccionamiento, donde todos se enteran de todo. Ajusté la bolsa al hombro y me acomodé el cabello, como quien endereza la corona que nadie ve. Caminé despacio, marcando el paso para que no me temblaran las rodillas. Sentí los ojos calientes, pero no me permití llorar ahí. Guardé mis lágrimas como se guarda un billete que nadie debe ver. Cada paso era un recordatorio. No me querían ahí. La dignidad, pensé, es el último vestido que no debo manchar. En la esquina, el señor de los elotes silbaba una canción de moda y unos niños corrían con sus helados azules. Me senté en la banca del parque, la de siempre, la que da sombra a media tarde. Saqué un pañuelo de tela, el de florecitas, y me sequé el sudor que ya era lágrima. Cerré los ojos y vi a mi nieta soplando velitas en otra sala, con otra música, con otros aplausos.
Nadie me avisó a qué hora, nadie me mandó una foto. Personas especiales. Martillé de nuevo. ¿Será que yo, la que siempre estuvo, nunca fui especial? Respiré hondo y conté hasta 10 como me enseñó mi madre cuando el coraje sube. Abrí el celular y escribí un mensaje que borré 3 veces. Hijo, me dolió. Borrar. Hijo, explícame. Borrar. Hijo, no me faltes al respeto. Borrar. No quería rogar, no quería mendigar un lugar que yo misma ayudé a construir. Yo, que en mi casa tengo un cuarto con juguetes para la niña, yo, que guardo sus dibujos en el refrigerador. ¿En qué momento me convertí en la invitada incómoda? Guardé el teléfono. Guardé el orgullo herido. Guardé, por ahora. Volví a casa cuando el sol ya pintaba de naranja las ventanas. Abrí mi puerta y el olor a jazmín del patio me recibió como una vieja amiga. En la mesa seguían los listones y las velitas que había comprado por si acaso. Los toqué con cuidado, como si fueran frágiles recuerdos del futuro que no fue. Puse agua para café. Necesité el ritual que me ordena el alma. El primer sorbo me supo a silencio. Y en ese silencio me pregunté, por primera vez, si de verdad necesitaban mi amor o solo mis recursos. Fui al cuarto de los marcos, donde tengo las fotos ordenadas por años, por navidades, por cumpleaños. Ahí está él chiquito, con los cachetes enrojecidos, mirándome como si yo fuera todo. Ahí estoy yo joven, cansada, pero feliz, con ojeras de amor y tortillas recién hechas. Le hablé a las fotos como quien deja una veladora encendida. No entiendo en qué fallé. Me tembló la barbilla, y aún así sonreí a esa mujer de antes. Ella sabía levantarse. Yo también, pensé. Pero primero tenía que pasar el temblor. Me acosté un momento en el sillón y miré el techo, contando grietas como estrellas. De pronto, la casa me pareció demasiado grande, demasiado callada. El eco de personas especiales rebotaba en las paredes como un murciélago perdido. Cerré los ojos y apreté los puños dentro de las cobijas. No iba a suplicar cariño, no a mi edad, no con lo que he dado, pero tampoco iba a dejar que me borraran así. Había algo que tenía que entender, algo que tenía que cambiar. El cómo. Todavía no lo sabía. Cuando por fin me levanté, arreglé el mantel, guardé las velitas, doblé con paciencia los listones. Hice espacio en el armario para el vestido azul, como quien guarda una historia para otro capítulo. Encendí una veladora frente a la Virgencita y le hablé bajito, con respeto y con rabia contenida. Le pedí claridad para no actuar desde el rencor, sino desde la dignidad. Le pedí fuerza para no ceder al primer berrinche. Le pedí, sobre todo, que no me dejara olvidar quién soy. No soy sobras en ninguna mesa. Esa noche casi no dormí. Las horas se estiraron como chicle, pegajosas, incómodas. Me levanté a la cocina y escribí en una libreta lo que sentía, porque las palabras pesan menos cuando se escriben. Puse en una columna todo lo que he dado: renta, medicinas, pañales, supermercado, reparaciones, fiestas, escuela. En otra, puse lo que me han dado: silencios, exigencias, citas canceladas. No es que uno espere cobrar el amor, pero el desbalance quema. Mientras sumaba y restaba, entendí que el problema ya no era la fiesta, era mi lugar. Al amanecer, me serví otro café y miré el patio como quien mira un mapa antes de salir. No quería venganza, quería respeto. No quería pelear por un pastel, quería que mi nombre pesara donde tiene que pesar. Me repetí en voz baja para no olvidarlo. No soy el cajero automático, soy la madre. Y al decirlo, algo se acomodó dentro. Me puse un suéter ligero, me hice un chongo alto, respiré hondo. Todavía me dolía, sí, pero ya no me encorvaba. El día traía su propio anuncio. No sabía que ese anuncio llegaría en forma de golpes en mi puerta. 3 golpes, cortitos, como deprisa. El corazón me dio un brinco, porque una parte de mí todavía quería que fuera un abrazo. Abrí y los vi allí, con caras de cansancio y ojos urgentes. Traían prisa, traían excusas,
Traían esa mirada de «tú siempre resuelves». Y yo, con la mano en el marco, me sostuve para no ceder a la costumbre, porque después de «ya la celebramos sin ti», había algo que necesitaba decir. Pero primero, tenía que escuchar lo que venían a pedirme. El silencio. Ese maldito silencio. Cuando mi nuera me dijo que ya habían celebrado la fiesta sin mí, lo que más me desgarró no fueron sus palabras, sino el mutismo de mi hijo. Ese silencio que se estira, que pesa, que corta el aire más que un insulto. Quise escuchar un «mamá, no es lo que piensas», un «te llamamos después», cualquier cosa. Pero no. Su boca se cerró como una puerta con llave, y esa llave la sentí enterrada en mi pecho. El silencio duele, porque confirma lo que las palabras niegan. Él no me defendió. No levantó la voz, no dijo «ella es mi madre, respétenla». Se quedó ahí, con los ojos clavados en el piso, como si las baldosas fueran más interesantes que mi dolor. Y yo lo vi con la misma mirada con la que lo vi nacer, lo vi crecer, lo vi convertirse en hombre. Pero esa tarde me pareció un extraño. Sentí que entre nosotros se había levantado un muro invisible, hecho de vergüenza y cobardía. Y cada ladrillo de ese muro me iba separando más de él. Quise llamarlo por su nombre, como cuando era niño y se escondía tras de mí. Pero la voz se me quebró antes de salir. Tenía un nudo en la garganta que me apretaba como soga. El silencio no solo fue suyo, también fue mío. Me callé porque no quería rogar, no quería que la vergüenza se convirtiera en espectáculo. Ese silencio compartido fue una tumba donde enterramos, sin querer, años de complicidad. Y esa tumba, en ese instante, me pesaba en la espalda como si cargara un ataúd. Recordé otras veces en que él me pidió ayuda y yo no dudé en darle todo. Cuando perdió el trabajo, cuando nació su hija, cuando no tenían ni para frijoles. Yo hablaba, aconsejaba, resolvía. Nunca lo dejé en silencio, nunca lo abandoné a sus problemas. Y ahora, él sí podía abandonarme en ese vacío, en ese rincón sin palabras donde solo quedaba la humillación. La injusticia se me clavó como espina en la garganta. No era solo lo que dijeron, era lo que él decidió callar. Dicen que el silencio es sabio, pero esa tarde fue cruel. Cada segundo sin palabras fue un golpe invisible, como si me abofetearan sin tocarme. El silencio me gritaba, «No importas, no cuentas, no eres parte». Me vi ahí parada, con mi bolsa colgando del hombro, inmóvil como un cuadro viejo colgado en una pared que nadie mira. El silencio fue la sala vacía, la ausencia de música, el eco de una risa que nunca llegó. Fue el cuchillo sin filo que igual corta, que igual desangra. Lo peor es que no solo me dolía como madre, sino como mujer. Sentí que me estaban borrando, como si ya no tuviera voz ni lugar. Y yo siempre tuve voz, siempre tuve fuerza, siempre fui la que sostenía a todos cuando la tormenta azotaba. Ese día entendí que me habían dejado fuera no solo de una fiesta, sino de sus vidas. Y que mi hijo había elegido callar porque callar le resultaba más fácil que enfrentar a su esposa, más fácil que defenderme, más fácil que reconocer mi valor. Mientras ellos me daban la espalda con su silencio, yo escuchaba dentro de mí un rugido de recuerdos. Me veía despertando a las 5 para preparar desayunos, corriendo al trabajo, regresando para ayudarle con la tarea, llevándolo al médico en plena madrugada. Todo eso lo hice sin esperar nada a cambio, solo con el amor de madre. Y ahora, el pago era este: silencio. Un silencio que sepultaba cada sacrificio como si nunca hubiera existido, como si todo se hubiera borrado de un plumazo. Cuando por fin di media vuelta y caminé hacia la puerta, ese silencio me siguió como sombra. No escuché un «espérate», no escuché un «ven, mamá». Solo escuché el chirrido de la madera al cerrarse detrás de mí. Ese sonido fue más fuerte que cualquier palabra que hubieran dicho. Era el eco de una decisión. Ellos habían elegido su comodidad antes que mi presencia. Y el silencio fue el sello que confirmaba la sentencia.
Llegué a la calle con la garganta ardiendo. El aire caliente se me metió en los pulmones como fuego. Cerré los ojos y por un instante pensé que tal vez yo había hecho algo mal, que quizá era yo la exagerada, la que esperaba demasiado. Pero no, me repetí en voz baja, no es justo, no es justo. El silencio no fue un malentendido, no fue casualidad, fue una elección. Y aceptar eso me desgarró el alma, pero también me abrió los ojos. Ese día comprendí que el silencio también habla, y a veces dice lo que nadie se atreve a confesar. Mi hijo no me defendió porque en el fondo había aprendido a aprovecharse de mí, porque sabía que siempre iba a estar. Su silencio no fue por vergüenza, fue por conveniencia, y ese descubrimiento me heló la sangre. Porque ¿qué madre soporta que su propio hijo la use como moneda? ¿Qué corazón aguanta que lo silencien en su propia familia? Esa noche, en mi cama, repasé una y otra vez esa escena como quien rebobina una cinta vieja. El silencio de mi hijo, la sonrisa de mi nuera, la frase maldita, ya la celebramos sin ti. Me tapé la boca con la almohada para que los vecinos no escucharan mis sollozos. Lloré en silencio, ironías de la vida. Lloré con rabia, con impotencia, con miedo. Y en cada lágrima se repetía lo mismo. No me defendió, no dijo nada, me dejó sola. El silencio fue mi condena. Y aún así, entre el llanto, algo empezó a arder distinto dentro de mí, porque entendí que si ellos callaban, yo ya no podía seguir callando. El silencio me estaba ahogando, me estaba matando por dentro, y una voz bajita, tímida, pero firme, me susurró desde mis entrañas: Mercedes, basta. Esa voz era mía, esa voz llevaba años dormida. Y aunque todavía temblaba, me prometí que un día iba a despertar del todo. Esa noche, cuando cerré la puerta de mi casa, los recuerdos me cayeron encima como ladrillos mojados. Me senté en la mesa de la cocina, con la taza de café todavía caliente, y comencé a repasar todo lo que había hecho por ellos. Una lista infinita desfilaba en mi cabeza. La renta que pagué mes tras mes, las veces que llené su refrigerador cuando estaba vacío, los muebles que compré para que tuvieran dónde sentarse. Cada recuerdo era como un recibo clavado en mi corazón, pruebas de un amor que siempre fue entrega. Recordé la primera vez que me pidieron ayuda. Mamá, nos corren del departamento. Sin pensarlo 2 veces, saqué mis ahorros y pagué los $500 que pedían. Lo hice 3, 4, 5 veces más, hasta que esa cantidad se volvió rutina. Y no me importaba, porque verlos tranquilos era mi recompensa. Ahora, mientras contaba esas historias en mi mente, entendía que no habían sido favores, sino costumbre. Ellos aprendieron a pedirme, y yo aprendí a dar. Y hoy, ni siquiera un gracias quedaba. También me vi entrando al supermercado con la lista de mi nuera en la mano: leche, pañales, arroz, carne, galletas para la niña. Yo llenaba el carrito y luego llenaba el refrigerador de su casa, mientras ellos me sonreían rápido y se iban. Y yo me quedaba ahí, con el corazón lleno de orgullo, pensando que había cumplido mi papel de madre y abuela. Pero ahora me dolía darme cuenta de que, tal vez, para ellos, yo nunca fui más que la despensa que caminaba. Pensé en los muebles de la sala, esa sala donde celebraron a mi nieta sin mí. El sofá lo pagué yo, la mesa de centro también. Las cortinas que colgaban detrás fueron mi regalo un día de Reyes. Todo lo que había en esa casa tenía mis huellas, mis sacrificios, mi cariño convertido en objetos, y aún así me cerraron la puerta. Era como si me hubieran invitado a un banquete en mi propia cocina y luego me hubieran dejado afuera, oliendo la comida desde la ventana. No solo eran cosas materiales. Recordé las veces que cuidé a mi nieta cuando estaban agotados. Las noches que pasé con ella en brazos, arrullándola, cantándole canciones que mi madre me cantaba a mí. Esos momentos eran míos, míos y de ella, y aún así los borraron de un plumazo al dejarme fuera de su cumpleaños. Cada sacrificio, cada desvelo, cada abrazo dado en silencio,
Todo parecía desvanecerse ante una sola frase cruel. Ya la celebramos sin ti. Los recuerdos me pesaban tanto que tuve que recargar la frente en la mesa. Era como cargar un costal lleno de piedras que nunca dejé en el suelo. Años de ser pilar, de sostenerlo sin pedir nada a cambio, me habían convertido en un mueble más. Útil, necesario, pero invisible. Y al revivir cada recuerdo, comprendía que el problema no había empezado ese día, en esa fiesta. El problema llevaba años cocinándose, y yo, sin querer, lo había alimentado con cada sacrificio silencioso. Vi a mi hijo de niño, con su uniforme roto, y a mí cosiendo a mano para que no se sintiera menos que nadie. Lo vi adolescente, rebelde, gritándome, «¡No me entiendes!» y yo callando, dejando que se desahogara contra mí porque sabía que no tenía a nadie más. Lo vi adulto, fracasado en su primer trabajo, y yo empeñando mi cadena de oro para que pudiera levantarse otra vez. Cada recuerdo era un espejo que me mostraba cuánto había dado y cuánto poco había recibido a cambio. No era que esperara dinero, no era que esperara regalos. Lo único que pedía era respeto, un lugar en sus vidas, un «mamá, eres importante». Y sin embargo, lo que recibía era indiferencia, manipulación, exigencias. Recordé cómo mi nuera me decía, «Es que usted tiene más, por eso debe ayudar». Como si mis años de trabajo, de desvelos, de sacrificios, fueran obligación eterna para ellos. Y yo lo aceptaba, convencida de que eso era ser madre. Pero esa noche me di cuenta de que no, que eso era dejar que me exprimieran. Cada recuerdo se volvió cuchillo. Recordé las veces que postergué mis propios sueños para financiar los de ellos. Ese viaje que siempre quise hacer, cancelado para pagar la inscripción de la niña en la escuela privada. Ese sillón nuevo que me hacía ilusión, olvidado porque ellos necesitaban un coche mejor. Y ahora, ni siquiera fui invitada a la fiesta que yo misma hubiera financiado. El dolor me quemaba en el pecho, como fuego lento que no se apaga con agua. Me pregunté cuándo fue que me perdí. ¿En qué momento pasé de ser madre a ser cajero automático? ¿De ser mujer a ser sombra? Cerré los ojos y repasé todas esas veces en que me tragué el coraje, pensando que el amor todo lo aguantaba. Pero esa noche entendí que el amor no es aguantar humillaciones. El amor no debería doler así. Y mis recuerdos, lejos de consolarme, me mostraban la cadena invisible que me mantenía atada a su abuso. La lista de todo lo que había dado se volvió interminable. Alquiler, 500 por 36 meses. Compras de supermercado, incontables. Medicinas, cada receta cubierta. Fiestas, muebles, gasolina, reparaciones. Todo sumaba más de lo que cualquier calculadora podía mostrar. Pero lo más caro, lo más valioso, era lo que nunca iba a recuperar. Mis años, mis fuerzas, mis ilusiones. Y ahí entendí que había regalado partes de mí sin darme cuenta. Y lo peor, ellos lo daban por sentado. Me quedé mirando esa lista escrita en mi libreta y una rabia diferente empezó a crecer. Porque los recuerdos pesan, sí, pero también despiertan. Y mientras más repasaba lo que había dado, más claro veía que no podía seguir así. Ese día no solo había perdido una fiesta, había perdido el poco respeto que me quedaba en sus ojos. Y la pregunta que me quedó dando vueltas fue, ¿qué iba a hacer yo con todo ese peso? Porque cargarlo sola ya no era opción. Pasaron apenas unos días de aquella humillación, cuando todavía no terminaba de lamerme las heridas, y tocaron a mi puerta. Era mi hijo. Lo reconocí por el golpe rápido y fuerte, ese que siempre usaba cuando venía con prisas. Abrí, con el corazón dividido entre el rencor y la esperanza, y ahí estaba él, con los ojos brillantes, como si quisiera pedirme un abrazo, pero no. En sus labios no había disculpa, había una petición. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo, y mi estómago se encogió porque ya conocía ese tono. Se sentó en mi mesa, la misma donde yo escribí la lista de todo lo que había dado, y empezó a hablarme de un carro. «Es que lo necesitamos, mamá, para la niña, para movernos,
para el trabajo. Yo lo miraba y apenas podía creerlo. Aún tenía la herida abierta de la fiesta y ya me pedía dinero. Me hablaba como quien negocia en una tienda, con cifras, con mensualidades, con la seguridad de que yo iba a ceder. Y cada palabra suya era como sal en mi herida fresca. No mencionó la fiesta. No mencionó mi dolor, ni un perdón por lo que pasó, ni una explicación, nada. Su urgencia era ese carro, ese supuesto símbolo de estabilidad que, según él, iba a arreglar su vida. Yo lo escuchaba y sentía que mi corazón se endurecía como piedra. Porque no me estaba hablando como hijo a madre, me estaba hablando como deudor a prestamista, como cliente a cajero. Y yo no sabía si reírme de la ironía o llorar de impotencia. Quise preguntarle en voz alta, ¿y yo? ¿Quién me paga mis lágrimas? ¿Quién me devuelve la fiesta perdida? Pero no lo dije. Guardé silencio, el mismo silencio que ellos me habían dado días antes. Lo miré con calma, aunque por dentro hervía, y me repetí una y otra vez, no puede ser, no puede ser. Porque era increíble que después de borrar mi nombre de la fiesta, viniera a mi casa a pedirme más. Sus palabras rebotaban en mi cabeza. Lo necesitamos, mamá. Es por la familia. Familia. Esa palabra que él usaba como llave mágica para abrir mi corazón y vaciar mis bolsillos. Familia. Yo que había cargado a esa familia en mis hombros tantas veces. Yo que había sido el colchón cada vez que caían, y ahora me la lanzaba en la cara como excusa, como chantaje disfrazado de amor. Esa palabra, que debería dar calor, me sonaba helada, hueca, interesada. Lo peor fue que, mientras hablaba, yo lo veía y reconocía sus gestos. Esos gestos que antes eran ternura, ahora eran manipulación. La manera en que inclinaba la cabeza, la forma en que sonreía tímido, como pidiendo lástima, era un teatro bien ensayado, un papel que había aprendido a interpretar desde joven. Y yo había sido la espectadora más ingenua, la que siempre aplaudía al final y sacaba la cartera como premio. Él hablaba y hablaba, y yo apenas lo escuchaba. Mi mente estaba en otro lugar, en la banca del parque, en las fotos guardadas, en la libreta con mi lista de sacrificios. Todo me gritaba que era el mismo patrón de siempre. Primero la herida, luego la petición. Primero el desprecio, luego la exigencia. Era un ciclo, un círculo vicioso del que yo nunca salía. Y la pregunta me quemaba en los labios. ¿Hasta cuándo? No lo interrumpí. Lo dejé terminar porque quería escucharlo todo, cada palabra, cada excusa. Cuando por fin se calló, me miró con esos ojos que siempre supieron cómo ablandarme. ¿Qué dices, mamá? Y yo sentí que ese mamá era un disfraz, porque me llamaba así solo cuando quería algo, porque el resto del tiempo yo era invisible. Ese mamá sonaba falso, hueco, como moneda falsa que brilla pero no vale. Respiré hondo, tratando de no quebrarme. Lo miré a los ojos y lo que vi me partió el alma. No había arrepentimiento, había expectativa, no había cariño, había cálculo. No me estaba pidiendo un favor, me estaba dando por hecho, como si el dinero ya fuera suyo, como si yo no tuviera derecho a negarme. Y entendí, con un golpe seco en el pecho, que él no venía a pedirme, venía a cobrar lo que creía que le correspondía. Me dolió más de lo que quiero admitir, porque no era el dinero, nunca lo fue. Era darme cuenta de que mi hijo ya no me veía como madre, sino como recurso. Y en ese momento, mientras él esperaba mi respuesta, sentí que estaba frente a un desconocido. El niño que yo crié ya no estaba ahí. En su lugar había un hombre cómodo con abusar de mí. Y yo, con las manos temblando sobre la mesa, tuve que decidir si iba a seguir siendo su banco, o su madre de verdad. Las palabras se me atoraron en la garganta. Lo miré, abrí la boca, pero solo salió un suspiro. No quería decir sí, pero tampoco encontraba la fuerza para decir no.
Estaba atrapada entre el miedo de perderlo y la certeza de seguir perdiéndome a mí misma si cedía otra vez. Y en esa encrucijada, lo único que pude hacer fue quedarme callada, como si estuviera reuniendo todas las fuerzas que me habían arrancado en los últimos años. Cuando él se fue, sin respuesta clara, la casa quedó en silencio. Cerré la puerta despacio y me apoyé en ella, como si mis piernas ya no me sostuvieran. Sabía que ese momento había sido decisivo, que la vida me estaba empujando a romper un ciclo, pero también sabía que aún no estaba lista. Y mientras escuchaba sus pasos alejándose, sentí que la verdadera batalla apenas estaba empezando. Esa noche no pude más. Sentía que las paredes de mi casa se cerraban sobre mí, como si me apretaran el pecho. Guardé silencio frente a mi hijo, pero por dentro gritaba, y entonces hice algo que casi nunca hago. Llamé a mi amiga de toda la vida, doña Clara. Su voz al contestar fue como un bálsamo, y apenas me preguntó, «¿Qué tienes, comadre?». Las lágrimas me salieron a borbotones. No pude detenerlas. La rabia y la tristeza me explotaron de golpe, como agua que rompe una represa. Le conté todo, la fiesta sin mí, la frase cruel de mi nuera, el silencio cobarde de mi hijo y la nueva petición del carro. Mientras hablaba, sentía que cada palabra me desgarraba un poco más, pero también sentía alivio, porque al fin estaba sacando lo que tanto me quemaba por dentro. «Me borraron, Clara», le dije con la voz rota. «Me borraron como si no existiera, y encima quieren que siga pagando sus caprichos». Y al decirlo en voz alta, la humillación se volvió todavía más real. Ella no me interrumpió, solo escuchaba. Su silencio era distinto al de mi hijo. El de Clara no dolía, el de Clara acompañaba. Hasta que por fin habló. «Comadre, te están usando, te están robando la dignidad». Sus palabras me golpearon en seco. Yo esperaba un consuelo, un «ya pasará», pero no. Ella me dio la verdad sin anestesia. Y aunque me dolió escucharla, su voz era la única que me estaba devolviendo claridad. «Pero es mi hijo», le dije, como si eso fuera suficiente excusa para todo. «Es mi sangre, mi vida, yo lo crié». Y mi amiga, con esa sabiduría que dan los años, me respondió. «Sí, pero también es un hombre que aprendió a aprovecharse, y tú le enseñaste que siempre vas a estar. Él ya no pide, él exige, y tú no sabes decir no». Sentí que me arrancaban un velo de los ojos. Porque sí, tenía razón. Yo nunca le dije que no, y ese error me estaba costando la vida. Me vi reflejada en sus palabras. Una madre que confunde amor con sacrificio eterno. Una mujer que cree que darlo todo es la única forma de ser querida. Y ahí, entre sollozos, entendí que había creado un monstruo sin darme cuenta. Un hijo que ya no veía límites, que ya no distinguía gratitud de derecho. Mis lágrimas rodaban, calientes, amargas, porque aceptaba la verdad que nunca quise admitir. Mi amor, mal dado, se había convertido en una cadena. Clara me pidió que respirara, que soltara. Y yo lloré como no lloraba desde hacía años. Lloré por la fiesta perdida, por el vestido azul colgado en el armario, por las velas que nunca encendí. Lloré por cada billete que entregué sin pensarlo, por cada noche en vela, por cada abrazo que di a cambio de indiferencia. Eran lágrimas de rabia, de frustración acumulada, de cansancio. Lágrimas que olían a resignación, pero también a despertar. «Comadre, escucha bien», me dijo con voz firme. «El amor no se mendiga, y tú no naciste para ser usada. Eres mujer, eres madre, eres dueña de tu vida. Y si sigues así, te vas a apagar como vela al viento». Sus palabras me atravesaron. Sentí un calor en el pecho, mezcla de dolor y coraje. Nunca nadie me había hablado tan claro. Nunca nadie me había dicho que mi dignidad valía tanto como mi amor. Y yo, entre lágrimas, supe que algo debía cambiar. Colgué el teléfono con los ojos rojos y el corazón latiendo fuerte. Caminé por mi casa como alma en pena, tocando los muebles, las fotos, los recuerdos.
Cada objeto me hablaba de todo lo que había dado, pero las palabras de Clara retumbaban más fuerte. Te están robando la dignidad. Esa frase se convirtió en un eco que me perseguía por cada rincón. Y aunque me dolía, también me daba fuerza, porque por primera vez ya no sonaba como un insulto, sino como una advertencia. Me miré en el espejo del pasillo y casi no me reconocí. Vi a una mujer cansada, con los ojos hinchados, con la espalda encorvada de tanto cargar. Pero también vi a alguien que todavía podía levantarse. Eres dueña de tu vida, repetí en voz baja, como un mantra. Me pasé las manos por el cabello, me sequé las lágrimas y sentí una chispa diminuta dentro de mí. Una chispa que pedía justicia. Una chispa que me pedía despertar. Esa noche dormí poco, pero lo poco que dormí fue distinto. No soñé con fiestas ni con deudas. Soñé con libertad, con respeto, con una mesa donde mi voz sí contara. Desperté con los ojos hinchados, pero con el alma más ligera. Ya no era solo la víctima de un desprecio. Ahora era una mujer que había empezado a ver con claridad. Y la claridad, aunque duela, es un primer paso hacia la fuerza. Durante el desayuno, volví a repasar las palabras de Clara. No sabes decir no. Esa frase me punzaba como aguijón, porque era verdad. Yo nunca supe decir que no. Nunca. Ni cuando no podía, ni cuando estaba cansada, ni cuando me dolía. Y entendí que mi silencio y mis sacrificios habían sido la gasolina de su abuso. Mi hijo no era solo culpable. Yo también había permitido demasiado. Y esa verdad, dura como piedra, me hizo tragar saliva con rabia y vergüenza. Al terminar mi café, cerré los ojos y me prometí algo en silencio. Voy a aprender a decir que no. Aunque me tiemble la voz, aunque me duela, aunque sienta que lo pierdo, voy a decir no. Porque entendí que amar no era dar todo sin medida. Amar también era poner límites. Y mientras apretaba la taza entre mis manos, supe que mi vida estaba a punto de dar un giro. Todavía no sabía cómo ni cuándo, pero ese día planté la semilla de mi valentía. Esa tarde me encerré en mi cuarto, bajé las cortinas y dejé que la penumbra me abrazara. El silencio ya no era enemigo, era testigo. Me senté en la orilla de la cama, con las manos entrelazadas y el corazón latiendo como tambor. Había llorado tanto la noche anterior que me quedé seca, pero en esa sequedad apareció algo nuevo. Coraje. No era un coraje que grita, era uno que se asienta en los huesos y te da firmeza, y ahí supe que no podía seguir igual. Respiré hondo y pensé en todo lo que había escuchado de Clara. Sus palabras me rebotaban en la cabeza. Te están robando la dignidad. Me las repetí en voz baja, una y otra vez, hasta que dejaron de doler como látigo y empezaron a sonar como una orden. Me vi en el espejo y me hablé como nunca antes. Mercedes, basta. Basta de callar, basta de dar sin recibir, basta de mendigar respeto. Esa voz era débil, temblorosa, pero era mía. Era mi inicio. Abrí mi armario y vi el vestido azul marino colgado, ese que había comprado para la fiesta. Lo acaricié con los dedos y sentí el frío de la tela. Era hermoso, pero en ese momento lo vi distinto. Ya no como símbolo de la humillación, sino como recordatorio de mi fuerza. No me lo puse para esa fiesta, pero me lo pondría para otra ocasión. Una ocasión donde no tuviera que suplicar por un lugar. Una ocasión donde yo misma sería la anfitriona de mi dignidad. Caminé por la casa como quien recorre un templo. Toqué los muebles, las paredes, los adornos que yo había comprado con mis manos. Y me dije, todo esto lo logré sola. Nadie me lo regaló. Nadie tiene derecho a hacerme sentir menos. Cada objeto era una prueba de mi esfuerzo, de mi lucha silenciosa. Y de pronto lo entendí. No era yo la que necesitaba a mi hijo. Eran ellos los que siempre habían necesitado de mí. Esa verdad me cayó como un rayo de claridad. Me senté a escribir una carta, no a ellos, sino a mí misma. En esa carta me prometí cosas que nunca me había prometido. No dar más de lo que me haga daño, no callar cuando me duela, no aceptar migajas disfrazadas de cariño,
Escribí con la mano temblorosa, pero firme, como si cada palabra fuera un ladrillo que me devolvía el piso bajo los pies. Al terminar, doblé la hoja y la guardé en el cajón de mi buró como un pacto secreto con mi propia alma. Recordé a mi madre, una mujer dura, que siempre decía: «La dignidad es lo único que no se empeña». Yo la había olvidado, la había enterrado bajo toneladas de sacrificios, y esa tarde sus palabras regresaron como un eco. Sentí que me acompañaba desde el cielo, regañándome con cariño, empujándome a despertar, y por primera vez en mucho tiempo no me sentí sola. Sentí que detrás de mí había una línea de mujeres fuertes, recordándome que yo también lo era. Decidí algo simple, pero grande. La próxima vez que me pidieran dinero, iba a decir que no. No importaba si era para un carro, para la renta o para el pan. No. Esa palabra pequeña que nunca había sabido pronunciar sería mi escudo. Me daba miedo, claro que sí. Pensaba en la cara de mi hijo, en su silencio, en sus reproches. Pero más miedo me daba seguir perdiéndome a mí misma. Y entre esos dos miedos, elegí el más valiente. Esa noche encendí una veladora frente a la Virgencita. Me arrodillé y lloré bajito, pero no de impotencia, sino de liberación. Le pedí fuerza para cumplir con mi decisión, porque sabía que no iba a ser fácil. Le pedí claridad para no caer otra vez en el mismo juego. Le pedí paz para aceptar lo que viniera, la distancia de mi hijo, la furia de mi nuera, incluso la soledad. Porque todo eso dolía menos que seguir siendo invisible en sus vidas. Dormí con la luz de la veladora encendida, como quien duerme acompañada. Y en mis sueños, por primera vez en mucho tiempo, no estaba llorando. Estaba de pie, con la frente en alto, diciendo no sin miedo. Me desperté con el corazón acelerado, pero con una sonrisa leve en los labios. Sabía que el camino apenas comenzaba, que las pruebas iban a llegar, pero también sabía que ya no era la misma. Algo en mí había cambiado para siempre. Al día siguiente me preparé un café más fuerte de lo habitual, como si necesitara energía extra para enfrentar el día. Mientras lo bebía, repasé mentalmente mi decisión. Me imaginé la escena, me imaginé sus caras, me imaginé el momento en que dijera esa palabra mágica, no. Era un ensayo silencioso, pero poderoso. Y en cada sorbo me repetía, tú puedes, Mercedes, tú puedes. Era como entrenar el alma para una batalla que sabía inevitable. Salí al patio y me dejé abrazar por el sol de la mañana. El aire fresco me llenó de vida y sentí que la naturaleza misma me estaba diciendo que no estaba sola. Mis plantas, mis flores, mis jazmines, todo me recordaba que la vida sigue, que siempre hay brotes nuevos aunque corten las ramas. Y ahí, entre el olor a tierra húmeda y el canto de los pájaros, confirmé mi decisión. No más humillaciones, no más silencios impuestos. Mi voz iba a volver a sonar. Al cerrar la puerta para salir a hacer mis compras, vi en el piso el reflejo de la veladora aún encendida. Ese reflejo me acompañó como un faro invisible. Y en mi interior supe que la prueba llegaría pronto, que no iban a tardar en volver a pedirme algo. La diferencia era que ahora yo ya estaba lista. Lista para enfrentar su enojo, su chantaje, su decepción. Porque había descubierto algo que ellos no podían arrebatarme: la valentía de decir basta. Pasaron solo unos días cuando la oportunidad llegó sola. Mi hijo volvió a tocar mi puerta, esta vez con la niña tomada de la mano. La pequeña corrió hacia mí con esa inocencia que todavía no entiende de pleitos ni silencios, y mi corazón se derritió al verla. «Mamá, necesitamos que nos ayudes de nuevo», dijo él, con el mismo tono de siempre. Pero yo ya no era la misma. Algo en mi interior se había fortalecido. Y en lugar de buscar mi cartera, busqué en el cajón de mi buró la carta que había escrito en secreto. Me senté frente a él con la niña en mis brazos y le dije despacio, «No tengo dinero para darles hoy». Vi cómo sus ojos se abrieron, incrédulos, como si esa palabra corta, «no»,
fuera imposible de escuchar de mis labios. Antes de que hablara, puse la carta sobre la mesa. Esto sí lo tengo, y es para tu hija. Él la miró confundido, y la niña, curiosa, tomó el sobre entre sus manitas. Esa carta era mi regalo, el que nadie esperaba, ni él ni ella. En la carta le escribí a mi nieta con el corazón abierto. Le conté cómo la esperaba con ansias antes de nacer, cómo la cargué en mis brazos la primera vez, cómo sus risas me devolvieron juventud. Le hablé de mi casa, de mis flores, de mis canciones favoritas. Le escribí que ella siempre tendrá un lugar aquí, que mi amor no depende de fiestas ni de invitaciones. Esa carta no tenía precio, pero valía más que cualquier billete. Era el testamento de mi amor verdadero. Mi hijo no sabía qué decir. Su boca se abrió y se cerró varias veces, como si buscara una respuesta que no encontraba. Pero mamá, el dinero, murmuró. Yo lo interrumpí por primera vez en muchos años. El dinero se gasta y se olvida. Esta carta quedará con ella para siempre. Lo miré directo a los ojos y sentí que esa mirada lo desarmaba más que cualquier sermón, porque por primera vez entendió que yo estaba hablando desde la fuerza, no desde la culpa. La niña abrazó la carta como si fuera un tesoro, y eso me llenó de paz. Ella no necesita carros nuevos ni fiestas ostentosas. Ella necesita recuerdos, necesita amor verdadero, necesita historias que la acompañen cuando crezca. Y yo, con esa carta, le estaba dando una herencia que no se roba, que no se empeña, que no se compra en ninguna tienda. Era mi manera de recuperar un lugar en su vida, un lugar que nadie más podía arrebatarme. Mi hijo frunció el ceño, incómodo. No entiendo, mamá. ¿Qué quieres lograr con esto? Su tono era una mezcla de reproche y desconcierto. Yo respiré profundo y le respondí. Quiero que entiendas que ya no voy a darles dinero a cambio de migajas. Quiero que sepas que mi amor no se mide en billetes, se mide en actos, en memoria, en respeto. Y quiero que tu hija recuerde que su abuela la amó de verdad, aunque ustedes me negaran un lugar en su fiesta. Sus manos temblaron sobre la mesa, y por un segundo creí ver al niño que alguna vez fue, inseguro, confundido, necesitado de guía. Pero se escondió rápido bajo la máscara de adulto que exige. No puedo creer que nos dejes así, dijo con frialdad. Y yo, con calma, le contesté. Sí puedes creerlo, porque yo tampoco puedo creer que me borraran de la vida de mi nieta. Esto es solo el principio de poner las cosas en su lugar. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Pero, curiosamente, yo no tenía miedo. Esa palabra que había pronunciado, no, me había liberado. Sentí mis hombros más ligeros, mi pecho menos apretado. No estaba perdiendo, estaba recuperando. No estaba quedando vacía, estaba llenándome de dignidad. Y aunque mi hijo no lo entendiera en ese momento, yo sabía que algún día lo recordaría como el día en que su madre dejó de ser su cajero automático para volver a ser su madre. Cuando se fueron, la niña volteó a mirarme desde la puerta con la carta pegada a su pecho. Me sonrió, esa sonrisa sincera que todavía no entiende de rencores adultos. Y esa imagen me sostuvo. Porque supe que, aunque ellos intentaran borrarme, yo ya había sembrado en su corazón un recuerdo imposible de arrancar. Esa sonrisa fue mi victoria silenciosa, mi recompensa anticipada. Cerré la puerta con calma, sin lágrimas esta vez. Me quedé unos minutos apoyada en ella, sintiendo cómo la casa volvía a llenarse de silencio. Pero ya no era un silencio de derrota, era un silencio de paz. Caminé hasta la mesa, donde aún quedaba el sobre vacío, y acaricié el papel como quien acaricia un trofeo. Ese regalo que nadie esperaba se había convertido en mi primer acto de verdadera libertad. Esa noche, mientras cenaba sola, no sentí la soledad como castigo. La sentí como un espacio propio, un respiro necesario. Puse música bajita, me serví un poco de vino y brindé conmigo misma. Brindé por haber tenido el valor de dar un regalo distinto, por haberme regalado a mí misma la posibilidad de empezar de nuevo.
La dignidad sabe a vino amargo, pero también sabe a esperanza. Me acosté tarde, con el corazón sereno. Miré la veladora frente a la Virgencita y le agradecí. Me diste fuerza para decir que no. Me diste valor para regalar lo que de verdad importa. Cerré los ojos con una sonrisa leve, sabiendo que el camino aún era largo, pero que había dado el primer paso. Y en sueños volví a ver a mi nieta abrazando la carta. Esa imagen me acompañó como un faro, recordándome que todavía tenía mucho por luchar. No pasó mucho antes de que llegara el golpe más cruel. Mi nuera, al enterarse de lo que había pasado con la carta, vino a mi casa con la furia escrita en el rostro. Tocó la puerta con fuerza, y cuando abrí, entró sin pedir permiso, como si esta casa, mi casa, también le perteneciera. «¿Cómo se atreve?», me dijo con un veneno en la voz que me heló la sangre. No me habló como a una madre, me habló como a una enemiga. Ese día vi el desprecio en su forma más abierta, más desnuda, más hiriente. Me acusó de egoísta, de anticuada, de no entender lo que la familia necesitaba. «Un carro es más útil que una carta ridícula», gritó, como si mis palabras escritas con amor fueran basura. Yo la miraba y sentía que sus gritos rebotaban en las paredes, que mi casa se llenaba de ese veneno. Y lo que más me dolió fue que mi hijo estaba ahí, detrás de ella, otra vez callado, otra vez cómplice. Ese silencio suyo volvía a traicionarme, volvía a pesarme como una losa. Quise responder con rabia, pero me contuve. No iba a rebajarme a su nivel. La miré fijo, con una calma que parecía enloquecerla más. «No necesito tus cartas ni tus juegos», insistía ella. «Si de verdad amaras a tu nieta, darías lo que pedimos». Esa frase me clavó una espina. ¿Cómo podía atreverse a medir mi amor con dinero? ¿Cómo podía creer que un carro compraba más cariño que las memorias y la presencia de una abuela? Su desprecio era un espejo. En él se reflejaba la ingratitud más pura. Me llamó inútil. Me dijo que lo único que hacía era estorbar, que las decisiones de su familia no me incluían. Y ahí fue cuando sentí que las palabras ya no eran dagas, sino confirmaciones. Porque lo que ella decía en voz alta, mi hijo lo avalaba con su silencio. Yo era la que sobraba, la que no cabía, la que podían descartar sin remordimientos. Ese desprecio abierto me hizo llorar por dentro, pero también encendió un fuego en mí, el de la certeza de que no iba a dejar que me borraran más. La escena fue tan dura que por un momento pensé que me desmayaría. Sentí que mis piernas flaqueaban, que mis manos sudaban, que mi garganta se cerraba. Pero me sostuve, porque entendí que ese era el momento de demostrarme a mí misma que ya no iba a ceder. «No voy a darles un centavo más», dije, y mi voz tembló, pero salió firme. «No me chantajees con el amor a mi nieta. Ese amor ya lo tiene y no depende de ustedes». Esa frase fue mi escudo, mi resistencia frente a sus gritos. Ella se rió con sarcasmo, una risa que me erizó la piel. «Veremos cuánto te dura esa valentía», me lanzó antes de dar media vuelta. Y en ese instante, mi hijo me miró fugazmente. Su rostro estaba dividido, entre la incomodidad y la lealtad ciega a su esposa. No dijo nada, pero sus ojos me lo confesaron todo. No iba a defenderme, no iba a detenerla. Una vez más, yo estaba sola contra esa tormenta. Pero esa soledad ya no me hacía débil, me hacía más firme. Cuando salieron de mi casa, sentí que las paredes respiraban conmigo. Cerré la puerta despacio, como quien clausura un capítulo doloroso. Me apoyé en la madera y dejé escapar un suspiro largo, profundo, que llevaba años guardado. No lloré en ese instante. No quería regalarles mis lágrimas. Guardé el llanto para mí, para mi almohada, pero en el momento solo me permití sentir orgullo, porque había aguantado, había puesto límites, había enfrentado su desprecio sin doblarme. Esa noche, sin embargo, la rabia me alcanzó. En mi cuarto, sola, sí lloré. Lloré por las palabras de ella, por la cobardía de él, por el vacío que me estaban dejando en el alma. Pero en medio de las lágrimas también sonreí,
porque entendí que mis lágrimas ya no eran de sumisión, sino de purificación. Estaba sacando el veneno que me habían lanzado. Estaba limpiando la herida para que cicatrizara con dignidad. Ese llanto fue distinto. Me sanaba. Me prometí no olvidar lo que había pasado. Porque el desprecio abierto es como un espejo roto. Si intentas pegarlo, siempre quedarán las grietas. Mi relación con ellos ya no iba a ser igual, y aceptarlo me dolía como aceptar una muerte. Pero también era la única forma de renacer. Porque la mujer que se quedó de pie frente a los gritos de su nuera no era la misma que temblaba en silencio días antes. Algo en mí había cambiado para siempre. Al día siguiente, los vecinos me saludaron con normalidad, ajenos al huracán que había pasado en mi sala. Yo sonreí por compromiso, pero por dentro llevaba un secreto. Ya no era la misma. Caminé al mercado con la frente en alto, sintiendo que cada paso era un recordatorio de mi valentía. Compré flores, las más bonitas, y las puse en mi mesa como símbolo de vida nueva. Porque después del desprecio, yo había decidido rodearme de belleza, aunque viniera solo de mí misma. Miré la carta que le había dado a mi nieta y sentí que había tomado la mejor decisión. Aunque ellos me despreciaran, ella ya tenía un pedazo de mí que nadie podía arrancar. Esa carta era mi escudo contra el olvido, mi voz contra el silencio, mi amor convertido en palabras eternas. Y mientras la acariciaba, repetí para mí misma: el desprecio duele, pero también revela, y yo ya vi lo que tenía que ver. Esa certeza me sostuvo, me fortaleció. Esa noche encendí otra veladora frente a la Virgencita y le hablé bajito: no me dejes flaquear. Dame fuerza para soportar este desprecio y sabiduría para convertirlo en lección. Y mientras la luz titilaba, sentí una paz extraña, como si la vida misma me dijera que la tormenta todavía no terminaba, pero que yo ya tenía raíces más firmes para resistir. Y con esa paz me fui a dormir, con la convicción de que el desprecio abierto era solo el preludio de una verdad más grande que estaba por llegar. Los días pasaron lentos, como si la vida me diera un respiro para acomodar mis pensamientos. Yo seguía firme en mi decisión, aunque la soledad pesara en mi casa como un abrigo mojado. Y entonces, como suele pasar en esta vida, la rueda giró. Un día me enteré por boca de una vecina que las cosas en casa de mi hijo no andaban bien. Las deudas se habían acumulado, el banco les había quitado el carro nuevo y la niña estaba enferma con fiebre. El mundo, de pronto, les estaba cobrando cada exceso. Cuando recibí la noticia, mi corazón se encogió. No lo voy a negar. Una parte de mí sintió tristeza por mi nieta, porque ella no tenía culpa de nada. Pero otra parte de mí, la más cansada, sintió que el destino estaba poniendo las piezas en su lugar. No es que yo les deseara mal, nunca lo haría, pero era imposible no ver la justicia en todo aquello. Como si la vida les dijera lo mismo que yo no me atreví a gritar: que nada se construye sobre el desprecio y la ingratitud. Un mediodía tocaron mi puerta. Eran ellos. Mi nuera ya no tenía la soberbia en la cara. Ahora llevaba ojeras y los ojos rojos de tanto llorar. Mi hijo tenía el gesto hundido, los hombros caídos, y detrás de él, mi nieta, pálida, con el sobre de la carta aún guardado en su mochila. La escena me golpeó el alma. Eran los mismos que me habían despreciado, pero ahora parecían más pequeños, más vulnerables. Y yo, desde mi puerta, sentí el peso de decidir cómo recibirlos. «Necesitamos tu ayuda», dijo mi hijo con la voz rota. No había rastro del tono exigente ni de la arrogancia de siempre. Sus palabras se arrastraban, se deshacían en el aire. Yo lo miré sin responder de inmediato. Era extraño. Durante años había esperado escuchar un «mamá, te necesitamos», con sinceridad, y ahora que lo tenía frente a mí, no sonaba como lo imaginaba. Sonaba como súplica, como confesión de derrota. Y ese sonido me heló y me enterneció al mismo tiempo. No los hice pasar de inmediato. Me quedé en el marco de la puerta, apoyada con firmeza, porque necesitaba que entendieran que ya no entraban a mi casa como dueños.
¿Ayuda?, les dije. ¿Y dónde estaba su ayuda cuando me dejaron fuera de la fiesta? ¿Dónde estaba su respeto cuando me trataron como estorbo? La nuera bajó la cabeza. Mi hijo no supo qué responder. Y en ese silencio, supe que por primera vez estaban reconociendo sus faltas sin disfraz. Los invité a sentarse, pero no en la sala, sino en el comedor, como quien marca límites invisibles. La niña se recostó sobre mi brazo y me miró con ojos cansados, confiando en mí sin una sola palabra. Ese gesto fue el que me derritió, porque al final, ella era la única inocente en todo esto, y yo sabía que por ella debía mostrar firmeza pero también compasión. No podía repetir el error de ceder a ciegas, pero tampoco podía dar la espalda a quien más me necesitaba. Mientras me contaban sus problemas, sentí que la vida me hablaba. La nuera admitió entre lágrimas que estaban endeudados hasta el cuello, que habían gastado más de lo que podían, que ya no sabían cómo salir. Mi hijo confesó que había perdido su trabajo y que no había sabido cómo manejarlo. Cada palabra era un ladrillo cayendo del muro de arrogancia que habían levantado. Y yo escuchaba en silencio, con la calma de quien ya no necesita gritar para hacerse oír. Dentro de mí había una tormenta. Por un lado, la herida seguía fresca. No se me olvidaba el «ya la celebramos sin ti». No se me borraba la risa sarcástica de mi nuera. Pero por otro lado, mi nieta temblaba de fiebre entre mis brazos y mi corazón de abuela me jalaba hacia la compasión. Me di cuenta de que la vida me estaba poniendo a prueba. Podía elegir entre repetir el ciclo del sacrificio ciego o poner mis condiciones con dignidad. Respiré hondo y les dije lo que nunca antes había dicho. Sí los voy a ayudar, pero no como antes. No con dinero sin condiciones, no con sacrificios que me borren. Si quieren mi apoyo, lo tendrán, pero tendrán que dar algo a cambio. Respeto. Sin respeto, no hay nada. Mis palabras salieron firmes y en los ojos de mi hijo vi algo que no había visto en años. Vergüenza. Y esa vergüenza fue el primer paso de su transformación. La nuera lloró en silencio. Yo no la consolé, porque entendía que esas lágrimas eran necesarias. Mi hijo asintió, con la cabeza baja, y por primera vez no me vio como cajero automático, sino como madre. «Perdón, mamá», murmuró, y esas dos palabras, aunque débiles, sonaron sinceras. No borraban años de abuso, no sanaban de golpe mis heridas, pero eran el inicio de un camino distinto, y yo, aunque desconfiada, acepté escucharlas. La niña, ajena a todo, sacó la carta de su mochila y la puso sobre la mesa. «Yo tengo el regalo más bonito», dijo con una sonrisa cansada. Y al escucharla, mis ojos se llenaron de lágrimas. Esa carta, que ellos habían despreciado, se había convertido en su tesoro, en su amuleto. En ese instante entendí que mi semilla ya había germinado. Pase lo que pase con su madre y su padre, yo siempre viviría en el recuerdo de mi nieta. Y eso me dio paz. Esa noche, cuando se fueron, me quedé sola en la cocina, pero no me sentí derrotada. Sentí que la vida había dado la vuelta, que la justicia había llegado de la forma más inesperada. No como venganza, sino como lección. Ellos habían probado la dureza de la vida, y yo había encontrado en mi dignidad la forma de estar presente sin perderme a mí misma. La rueda giró, sí, y esta vez me encontró más fuerte, más clara, más dueña de mí. Esa tarde en que regresaron a buscarme con lágrimas en los ojos fue el verdadero momento de la verdad. Yo los miraba frente a mí, más frágiles que nunca, y sentía que el destino me ponía en una encrucijada. Durante años había vivido para ellos, había dado sin límites, había callado humillaciones. Ahora ellos llegaban derrotados, implorando, reconociendo sin palabras que no podían solos. Y ahí entendí que el poder de decidir ya no estaba en sus manos, estaba en las mías. Mi hijo me tomó las manos con desesperación. «Mamá, perdón, sin ti no somos nada», dijo, y esas palabras me atravesaron como cuchillo, porque eran ciertas, pero también eran injustas.
No podían depender siempre de mí. No podían seguir exprimiendo mi vida para sostener la suya. Lo miré a los ojos, y lo que vi no fue solo arrepentimiento, fue miedo. Miedo de perderme, miedo de no tener más a dónde correr. Y esa confesión me dolió, pero también me liberó. Le respondí despacio, con la voz baja pero firme. Mi amor no se compra con dinero. Si quieres a tu madre, respétala. Sentí que esas palabras salían de lo más profundo de mí, como un trueno que llevaba años retenido. Mi hijo bajó la cabeza, y por primera vez no hubo silencio cómplice ni justificación. Hubo aceptación. Vi en sus hombros la derrota, pero también el inicio de algo nuevo, la posibilidad de aprender lo que nunca quiso escuchar. La nuera lloraba en la esquina, como si de pronto hubiera comprendido el tamaño de sus errores. No me pidió perdón con palabras, pero sus lágrimas eran confesión suficiente. Yo no la abracé, porque todavía no estaba lista para borrar todo lo vivido, pero sí le di un espacio de silencio, un silencio distinto al de antes. No era desprecio, era oportunidad, un silencio que decía, te estoy escuchando, pero todavía no confío en ti. Ese momento fue como mirarme en un espejo que reflejaba toda mi vida. Ahí estaba yo, la mujer que siempre había dado más de lo que tenía, la madre que confundió sacrificio con amor, la abuela que fue borrada de una fiesta. Pero también estaba la mujer nueva, la que había aprendido a decir basta, la que entendía que el amor no se mendiga, la que se había atrevido a poner límites. Y por primera vez me reconocí en ese espejo con orgullo. El aire en la sala se volvió pesado, como si cada palabra hubiera quedado suspendida. Yo respiraba despacio, tratando de ordenar lo que sentía. Una parte de mí quería correr a abrazarlos, como siempre. Otra parte quería cerrar la puerta y no volver a abrirla. Pero entre esos extremos encontré un camino nuevo, el de ayudar sin anularme, el de amar sin sacrificarme. Y ahí, en ese equilibrio frágil, supe que había encontrado mi verdad. Me levanté y fui por un vaso de agua para mi nieta, que todavía tenía fiebre. Al ponerle la mano en la frente, ella sonrió débilmente. «Gracias, abuelita», murmuró. Esas 2 palabras valían más que cualquier perdón adulto. En ese instante entendí que la verdadera herencia que podía dejarle era enseñarle, con mi ejemplo, que la dignidad y el amor pueden ir de la mano, y que nadie, ni siquiera la familia, tiene derecho a humillarte. Volví a sentarme frente a ellos, más tranquila. Los voy a apoyar, pero con condiciones, les dije. Mis palabras los sorprendieron porque estaban acostumbrados a mi entrega ciega. Primero, respeto. Segundo, responsabilidad. Y tercero, nunca más me traten como si fuera invisible. El silencio que siguió fue distinto. Era el silencio de quien escucha, de quien sabe que la decisión ya no es suya, sino mía. Y ese silencio, por primera vez, me hizo sentir poderosa. Mi hijo levantó la mirada y asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. La nuera también asintió en silencio, tragándose su orgullo. Yo no celebré esa rendición, porque no buscaba vengarme. Lo que buscaba era justicia. Y aunque sabía que la confianza no se reconstruye de un día para otro, ese fue el primer ladrillo colocado en la base de una nueva relación. Una relación que, si querían, tendría que construirse con respeto y gratitud. Ese momento de la verdad no fue solo para ellos, también fue para mí, porque entendí que nunca más volvería a ser la mujer que calla, la que se esconde detrás de sacrificios, la que acepta desprecios. Entendí que mi voz tiene valor, que mi dignidad es mi tesoro, y que poner límites no me hacía menos madre, me hacía más humana. Y esa revelación me llenó de una paz que no había sentido en años. Cuando se fueron, mi casa quedó en silencio. Pero esta vez no era un silencio vacío, era un silencio lleno de sentido. Era el eco de mis palabras retumbando en las paredes. Si quieres a tu madre, respétala. Ese eco me acompañó mientras cerraba las ventanas y apagaba las luces. Y por primera vez en mucho tiempo dormí tranquila,
sin lágrimas en la almohada, porque sabía que el momento de la verdad había llegado, y yo lo había enfrentado de pie. Esa noche soñé con una fiesta distinta. No había globos ni pasteles, no había regalos ni música. Solo estaba yo, sentada en una mesa larga, rodeada de paz. Y en esa mesa mi lugar estaba reservado. Nadie lo discutía, nadie lo cuestionaba. Ese sueño era mi forma de entender que el respeto que había reclamado no era un capricho, era mi derecho. Y aunque la vida todavía me tenía pruebas, yo ya sabía cuál era mi verdad. Los días posteriores fueron extraños. Mi casa ya no se sentía tan vacía, porque en mis recuerdos aún resonaban las palabras que les dije. Respeto. Esa palabra se convirtió en mi frontera, en mi candado, en mi escudo. No significaba que ya todo estuviera perdonado, no significaba que las heridas hubieran desaparecido, pero sí significaba que yo había marcado un límite. Y aunque al principio me dolió ver la distancia en sus gestos, en el fondo sentí que era necesario. Un fin de semana, mi nieta llegó a quedarse conmigo. Sus ojitos brillaban cuando entró, como si mi casa fuera un refugio secreto que nadie podía arrebatarle. Se acurrucó en mi regazo y me dijo: «Aquí sí me siento feliz, abuelita». Sus palabras me desarmaron, porque me confirmaron lo que siempre supe: que ella no necesitaba carros, fiestas ni lujos, solo amor verdadero. Y yo me prometí que, aunque tuviera que poner límites a sus padres, nunca pondría límites al cariño que le tengo a ella. Mi hijo la dejó en la puerta, sin entrar. Se veía incómodo, nervioso, como quien no sabe si todavía tiene derecho a pasar. Y yo, con el corazón apretado, lo saludé con un gesto sobrio. No le cerré la puerta en la cara, pero tampoco lo recibí como antes. Fue un saludo distante, un recordatorio de que la confianza no se regala, se reconstruye. Vi en sus ojos el peso de la culpa, y aunque me dolió, entendí que así debía ser. Que aprendería a valorar lo que nunca cuidó. Durante esos días con mi nieta, sentí que mi casa volvía a llenarse de vida. Cocinamos juntas, regamos las plantas, jugamos lotería. Ella reía con esa risa limpia que me hacía olvidar por momentos todo el dolor. Y pensé que tal vez esa era la forma en que Dios me recompensaba, dándome la oportunidad de enseñarle a ella lo que a su padre nunca entendió: que el amor se cuida, que el respeto no se negocia, que la dignidad se defiende con el alma. Mi nuera no vino en esos días. Su ausencia fue un silencio distinto, uno que agradecí. Sabía que todavía no estaba lista para mirarme a los ojos, y yo tampoco lo estaba para perdonarla del todo. El desprecio abierto que me había lanzado seguía fresco en mi memoria, pero también sabía que el tiempo pone todo en su lugar, y que tarde o temprano tendría que enfrentarse a la realidad de que ya no me iba a doblegar. Yo no iba a volver a ser su comodín, ni su cajero, ni su sombra. Un domingo por la tarde, mi hijo vino a recoger a la niña. Se quedó parado en la puerta más de lo habitual, como si buscara el valor para hablar. Finalmente lo hizo. «Mamá, quiero arreglar las cosas». Esa frase me golpeó el corazón, porque era lo que siempre quise escuchar, pero no lo recibí con lágrimas fáciles. Lo miré a los ojos y respondí con calma: «Eso no depende solo de mí. Si quieres que las cosas cambien, primero respétame. No soy tu enemiga, pero tampoco soy tu banco. Soy tu madre». Él bajó la cabeza, como tantas veces antes, pero esta vez no fue en silencio culpable, sino en reconocimiento. «Lo entiendo», murmuró. Y por primera vez sentí que sus palabras eran sinceras, no un truco para conseguir algo. Me abrazó y yo lo abracé también, pero de manera diferente. No era el abrazo de siempre, ese abrazo ciego de entrega absoluta. Era un abrazo medido, consciente, un abrazo con límites. Y en ese gesto entendí que la reconciliación había empezado. Esa reconciliación no fue un borrón y cuenta nueva. No hubo fuegos artificiales ni abrazos largos de novela. Fue más bien como un hilo roto que se empieza a coser,
puntada por puntada, con paciencia y cuidado. Yo sabía que la tela nunca sería la misma, que las cicatrices quedarían marcadas, pero también sabía que esas cicatrices eran testigos de mi transformación. Y prefería una relación con cicatrices visibles que una mentira disfrazada de perfección. Mi nieta, desde un rincón, nos miraba con curiosidad. ¿Ya no están enojados?, preguntó con inocencia. Mi hijo y yo nos miramos y sonreímos con tristeza. Estamos aprendiendo, le respondí. Y en esa respuesta se resumía todo. Estábamos aprendiendo a tratarnos con respeto, a reconocer los errores, a reconstruir lo que se había roto. No era fácil, no iba a ser rápido, pero era real. Y lo real, aunque duela, siempre vale más que la fantasía. Con el tiempo me di cuenta de que la reconciliación con límites era un acto de amor propio. Ya no me quedaba con el vacío de darlo todo y recibir desprecio. Ahora sentía el peso de mis propias decisiones, y ese peso, lejos de agobiarme, me daba paz. Porque sabía que lo que estaba construyendo no era solo para mí, sino también para mi nieta, que algún día entendería que su abuela fue valiente y supo decir «basta». La dignidad se convirtió en mi brújula. Cada vez que me hablaban, cada vez que me pedían algo, yo evaluaba. ¿Esto me hace bien o me hace daño? Y si me hacía daño, decía que no. Esa palabra pequeña, que tanto me costaba, se volvió mi salvación. Y lo más sorprendente fue ver que, en lugar de perderlos, comencé a ganarlos de otra forma. Porque al fin me estaban mirando no como cajero automático, sino como madre, como persona. Esa fue la reconciliación con límites. Un nuevo comienzo, no perfecto, pero verdadero. Una relación que ya no se basaba en exigencias ni chantajes, sino en respeto y en la lenta construcción de confianza. Y aunque todavía quedaban sombras, yo ya no caminaba encorvada bajo ellas. Caminaba erguida, con la frente en alto, sabiendo que había recuperado lo más valioso que una mujer puede tener: su dignidad. El sol entró esa mañana por la ventana con un brillo distinto, como si me estuviera diciendo que una etapa había terminado y otra apenas comenzaba. Me levanté sin ese peso en el pecho que me acompañó durante años. Caminé descalza por mi casa y sentí que cada baldosa me sostenía con firmeza, como si también me celebraran. Ya no era la mujer invisible que pedía un lugar. Era una mujer que había recuperado su voz, su fuerza, su dignidad. Preparé café y lo serví en mi taza favorita, esa que siempre guardé para ocasiones especiales, y me reí sola, porque entendí que las ocasiones especiales no dependen de fiestas ni de invitaciones, dependen de mí. Cada sorbo me supo a libertad, a decisión tomada, a victoria silenciosa. Miré por la ventana mis flores, los jazmines que nunca dejaron de florecer, y comprendí que la vida siempre da nuevas oportunidades si una se atreve a levantar la cabeza. Mi casa, que antes se sentía vacía, ahora respiraba conmigo. No porque la llenaran otros, sino porque yo había aprendido a llenarla con mi propia presencia. Caminé hasta el armario y toqué el vestido azul marino. Esta vez no me dolió verlo. Al contrario, lo sentí como un símbolo de todo lo que superé. Ya no era el vestido de una fiesta perdida, sino el vestido de mi renacimiento. Lo colgué al frente, esperando el día en que lo usaría para celebrar mi propia vida. Encendí una veladora frente a la Virgencita y le di gracias. No porque me hubiera librado del dolor, ese fue necesario, sino porque me dio la fuerza de enfrentarlo. Le agradecí por cada lágrima que me hizo más fuerte, por cada silencio que me enseñó a hablar, por cada desprecio que me mostró el camino de la dignidad. Y mientras la flama titilaba, sentí que mi alma también se iluminaba con una luz nueva, más clara y más serena. Mi nieta vino a visitarme esa tarde. Traía la carta en sus manos, arrugada de tanto abrirla y leerla. «Abuelita, la leo todas las noches», me dijo con una sonrisa que me llenó los ojos de lágrimas. Entendí entonces que ese pedazo de papel había hecho más por ella que cualquier regalo material. La carta era un puente entre nosotras,
Un lazo indestructible que ni el desprecio ni la distancia podían cortar. Ese fue el regalo verdadero, el que me aseguró mi lugar en su corazón. La abracé fuerte, sintiendo su calor en mi pecho, y pensé que al final todo valió la pena. Que cada lágrima, cada humillación, cada silencio me llevaron a este momento. Un instante en que podía mirarla sin miedo, sin culpa, sabiendo que ella aprendía de mí no solo el amor, sino también la dignidad, y me prometí enseñar con el ejemplo, para que nunca permitiera que nadie la hiciera sentir menos. Mi hijo comenzó a visitarme poco a poco. Ya no venía a pedirme cosas, venía a hablar, a escuchar, a compartir silencios que por primera vez no dolían. Al principio las conversaciones eran cortas, torpes, pero cada palabra construía un puente nuevo. Un puente frágil, sí, pero real. Yo lo cruzaba con cuidado, sabiendo que ya no me iba a perder en él, porque ahora lo hacía desde mi fuerza, no desde mi sacrificio. La reconciliación con él fue lenta, como coser con aguja fina un tejido rasgado. Cada día era una puntada, cada palabra un hilo, cada gesto un parche de confianza. No pretendí borrar el pasado, porque las cicatrices hablan, enseñan, protegen. Acepté esas cicatrices como medallas de mi lucha. Y entendí que no se trata de olvidar, sino de aprender. Y lo que aprendí es que sin límites, el amor se pudre, con límites florece. Un día, mientras tomábamos café en el patio, mi hijo me dijo: «Mamá, ahora entiendo todo lo que hiciste por nosotros». Su voz era sincera, sin adornos, sin excusas, y yo sonreí, porque esa frase, tan simple, valía más que todo el dinero que alguna vez me pidieron. Era el reconocimiento que esperé durante años. No era un cheque ni un regalo, era respeto. Y esa palabra, después de tanto, fue el bálsamo que cicatrizó la herida. La vida no volvió a ser perfecta. Siempre hay tensiones, siempre hay recuerdos que duelen. Pero yo ya no vivo encorvada por ellos. Vivo erguida, con la frente en alto, con la certeza de que me devolví a mí misma. Y cada día que despierto, me digo: nunca es tarde para recuperar tu lugar. Esa frase se convirtió en mi mantra, en mi escudo contra la tristeza, en la brújula que me guía hacia adelante. El nuevo amanecer no llegó con un grito ni con un aplauso. Llegó en silencio, suave, como una caricia en la mejilla. Llegó en los pequeños detalles, en mi nieta leyéndome en voz alta mi carta, en mi hijo mirándome con respeto, en mi propia voz diciendo no cuando era necesario. Ese amanecer me enseñó que la luz más fuerte no viene de afuera, sino de adentro. Y yo, al fin, había encendido la mía. Hoy me miro en el espejo y ya no veo a la mujer rota que se sintió excluida de una fiesta. Veo a una mujer que aprendió a amarse a sí misma, que se levantó del suelo, que convirtió su dolor en fuerza. Una mujer que, a los 60 y tantos, entendió que la vida no se acaba mientras tengas valor para empezar de nuevo. Ese es mi amanecer, vivir libre, respetada y digna. Y aunque me quede sola, prefiero esa soledad luminosa que la compañía que me oscurezca. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame en los comentarios desde dónde me estás escuchando y qué fue lo que más te hizo sentir identificada. No olvides dejar tu valoración a esta historia, porque tus palabras me ayudan a seguir compartiendo más relatos como este. Y sobre todo, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas historias emocionantes y sorprendentes que siempre tienen algo que enseñarnos.